Si estás estudiando para el examen de certificación PMP, es muy posible que tengas la siguiente duda, y es, ¿cómo se relaciona el examen PMP con el PMBOK séptima edición? En este video vamos a analizar y vamos a conocer cuál es la importancia que tiene el PMBOK sexta edición dentro del examen de certificación PMP actual. Mi nombre es Marco Calle, y en este canal nos dedicamos a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial en los temas relacionados con la certificación PMP, ACP y CAPM. Así que si estás preparándote o te vas a preparar para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde encontrarás cursos y además simuladores que te ayudarán justamente para tu preparación hacia estas certificaciones. En este video vamos a tratar de responder una pregunta que muy comúnmente me hacen y es: ¿debo estudiar la guía del PMBOK séptima edición para el examen de certificación PMP? Vamos a analizar y vamos a tratar de responder esta pregunta. En primer lugar, tenemos que entender y tenemos que conocer qué es el PMBOK. El PMBOK desde sus inicios se ha caracterizado por tres elementos fundamentales. El primer elemento es que el PMBOK siempre ha tratado o ha buscado recopilar las mejores prácticas de gestión de proyectos. Nosotros hemos visto esto en las diferentes ediciones que han ido apareciendo del PMBOK. En segundo lugar, el PMBOK se ha caracterizado por ser un documento o un libro que siempre va evolucionando. Cada 4 o 5 años se va sacando una nueva versión del PMBOK. De esta manera, cada nueva versión del PMBOK ha ido incorporando nuevos elementos y adicionalmente nuevos procesos, herramientas, con el objetivo justamente de recopilar estas mejores prácticas y estar actualizado justamente con las prácticas emergentes que van apareciendo en la gestión de proyectos. Finalmente, como tercera característica tenemos que el PMBOK contiene normas, métodos, procesos y prácticas establecidas. Estas tres han sido características constantes de las versiones del PMBOK hasta la sexta edición. Sin embargo, para la séptima edición esto ha cambiado un poco. Y nosotros vemos que el PMI ha tenido un cambio de enfoque o ha comenzado a ver otros elementos adicionales. El PMI actualmente está considerando un cambio acelerado en el mundo. Y esto se debe a que van apareciendo diferentes prácticas y diferentes formas de gestionar proyectos. ¿Por qué? Porque existen cambios constantes dentro del mundo de la gestión de proyectos, dentro de las empresas, dentro de los mercados, y esto ocasiona que vamos teniendo nuevas prácticas con el objetivo de ir mejorando el tema de la gestión de proyectos y tener proyectos que generen valor. Van apareciendo nuevos enfoques, nuevas formas de gestionar proyectos y nuevas mezclas justamente para hacer que los proyectos sean más efectivos. De esta manera, el PMI está tratando de adaptarse justamente a estos cambios constantes que existen. Consideremos que el PMBOK, al ser un libro que va a tener una nueva versión cada 4 o 5 años, no podría estar a la par con los nuevos cambios y con las nuevas prácticas que van apareciendo. Y este documento estaría muy posiblemente desfasado y no podría estar a la par con los cambios existentes. Es por eso que pienso que el cambio de enfoque que tiene el PMBOK séptima edición se debe justamente a estos elementos. De esta manera, el PMBOK 7 tiene un cambio completo a lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Nosotros hasta el PMBOK 6 teníamos lo siguiente, y era un PMBOK o un libro que contenía las buenas prácticas, procesos, herramientas y básicamente se estructuraba una forma de gestión de proyectos, un enfoque. Sin embargo, en el PMBOK séptima edición, esto cambia por completo, es un giro de 180 grados. En el PMBOK séptima edición ya no vemos procesos, ya no vemos herramientas, ni tampoco vemos entradas ni salidas, ni tampoco nos dice cómo gestionar un proyecto. El PMBOK séptima edición tiene un objetivo claro, y es que pueda ser aplicado a todo tipo de proyecto. Si nosotros consideramos este objetivo de que el PMBOK pueda aplicarse a todo tipo de proyectos, debemos considerar que el PMBOK actualmente se va a basar en elementos que no van a cambiar o elementos que son fundamentales. De esta forma, el PMBOK actualmente se basa o establece lo que son los principios de la gestión de proyectos. Y estos principios de gestión de proyectos o los principios para la gestión de proyectos son básicamente elementos que no van a cambiar con el tiempo, ya que son principios, son fundamentos sobre los cuales se debe realizar una correcta gestión de proyectos. Y estos principios pueden ser aplicados para cualquier tipo de proyecto, ya sea un proyecto predictivo, híbrido o ágil. De esta manera nosotros tenemos principios como por ejemplo el de ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. Este es uno de los primeros principios que se analizan dentro del PMBOK. Si nosotros nos damos cuenta, vemos que este principio es bastante general
pero es aplicable para todo tipo de proyecto. Sin importar el tipo de proyecto en el que nosotros estemos trabajando, siempre se va a buscar que el director del proyecto sea una persona diligente que haga las cosas, sea respetuoso con los demás y adicionalmente sea cuidadoso con los recursos que han sido conferidos a esa persona. De esta manera, el PMBOK séptima edición está enfocado justamente a este tipo de principios, a elementos que no van a cambiar con el tiempo, ya que, sin importar qué tipo de proyecto estemos gestionando, muy difícilmente vamos a buscar o se va a buscar un director de proyecto que no cumpla con estas características. Adicionalmente, estos principios son básicos o son la base para tener una buena dirección de proyectos. Sin embargo, hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta con respecto al PMBOK séptima edición. Y es que el PMBOK, al momento en el que comienza a ser general, aplicable a todo tipo de proyecto, y comienza a establecer estos principios, tenemos el problema de que ya no tenemos esas herramientas que anteriormente ocupábamos o que teníamos en el PMBOK 6, en donde se establecía un claro proceso para la gestión de proyectos, a través de un inicio, de una planificación del proyecto, de una ejecución de lo que ha sido planificado, del control y finalmente del cierre. Ya no aparece ninguno de estos elementos dentro del PMBOK 7. Y esto nos puede causar muchas veces una pregunta bastante importante y es, ¿cómo uso el PMBOK 7 dentro de un proyecto? Está muy bien que yo tenga los principios, pero el PMBOK 7 siempre se ha caracterizado por brindarnos herramientas para gestionar proyectos. Esta pregunta, que muy posiblemente tú te estés haciendo en este momento, el PMI también lo hizo y ha resuelto de la siguiente forma. El PMI ha complementado el PMBOK 7 con una plataforma llamada PMI Standard Plus. Esta plataforma es básicamente una base de datos en donde vamos a ir encontrando diferentes formas de gestionar proyectos. Además, aquí vamos a encontrar herramientas que aparecen en el PMBOK 6, diferentes conceptos que podemos ver en el PMBOK 7, y adicionalmente plantillas, buenas prácticas, artículos, que permite justamente que cualquier persona que necesite alguna herramienta para gestionar un proyecto pueda ir en esta plataforma y lo pueda encontrar para que pueda aplicar a sus proyectos. Por ejemplo, dentro de PMI Standard Plus podemos encontrar una cantidad grande de plantillas para diferentes eventos dentro de un proyecto para diferentes situaciones. Ahora revisemos brevemente esta plataforma para conocer qué contiene y cómo podemos usarla. Si tú ingresas justamente a la página de PMI Standard Plus, podemos encontrar algunos elementos fundamentales. En primero encontraremos diferentes casos de estudio. Encontraremos el PMBOK sexta edición justamente acá y también el PMBOK séptima edición. Esto nos hace entender que el PMBOK sexta edición y el PMBOK séptima edición van de la mano. El PMBOK séptima edición no reemplaza al PMBOK sexta edición, sino que se complementan. Y adicionalmente, otro elemento que complementa es justamente el de PMI Standard Plus. Si nosotros entramos a filtros, acá podremos encontrar que existen diferentes elementos, como por ejemplo, se hablan de diferentes enfoques. Podemos encontrar información acerca de proyectos adaptativos, proyectos que son híbridos y finalmente proyectos predictivos o en cascada, de diferentes industrias y finalmente diferentes formatos que podamos ocupar. Por ejemplo, podemos ocupar plantillas y podemos poner plantillas de proyectos adaptativos y nos aparecerán diferentes plantillas, como por ejemplo esta para medir si nuestra empresa o nuestra organización es ágil, otras herramientas como por ejemplo el backlog de un template o una plantilla para hacer el backlog de nuestro proyecto, etc. Podemos encontrar una gran cantidad de información dentro de PMI Standard Plus que nos servirán justamente para gestionar nuestro proyecto. De esta manera, PMI Standard Plus llega a ser una herramienta fundamental si nosotros queremos ocupar el PMBOK séptima edición. ¿Por qué? Porque en el PMBOK séptima edición no van a aparecer ninguna herramienta, no aparece ningún proceso, no aparece ninguna plantilla que podamos ocupar. Pero en PMI Standard Plus sí podemos encontrar los diferentes tipos de enfoque que existen, diferentes casos de estudio, diferentes plantillas que podemos ocupar, diferentes análisis y las diferentes herramientas que nos van a ayudar a gestionar justamente un proyecto en diferentes enfoques. Ahora que nosotros hemos revisado, ya conocemos cómo está estructurado el PMBOK séptima edición, conocemos qué elementos posee y conocemos justamente este enfoque al cual está dirigido el PMBOK séptima edición. Conocemos cómo el PMBOK sexta edición, el PMBOK séptima edición y PMI Standard Plus están muy relacionados y básicamente estos tres elementos nos ayudan a gestionar un proyecto. Vamos a responder la siguiente pregunta y es,
cómo el examen de certificación PMP se relaciona con el PMBOK séptima edición. Para responder esta pregunta, revisemos justamente qué nos dice el PMI acerca del examen de certificación PMP. Para eso vamos a revisar la lista de referencias justamente que PMI recomienda para el examen de certificación PMP. Si nosotros ingresamos justamente a la parte de las referencias para el examen, podemos encontrar una serie de libros en las cuales aparece justamente el PMBOK. No me dice acá el PMBOK sexta o séptima edición, me dice nada más que la guía del PMBOK es una referencia para el examen. Sin embargo, vemos que está con un asterisco. Si nosotros nos vamos a la parte baja, podemos encontrar este texto que aparece acá. Este texto me indica lo siguiente. El examen se basa en el esquema de contenido del examen de certificación PMP, conocido como ECO, no en la guía del PMBOK. Esto es algo muy importante. No se basa en la guía del PMBOK, ni en otros libros de referencia. La guía de cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos, conocida como PMBOK, séptima edición, será ahora una referencia utilizada para el desarrollo de los ítems del examen. Sin embargo, antes de que se añada al examen cualquier elemento validado, hay un ciclo de revisión y prueba de campo muy riguroso y exhaustivo. Este proceso puede durar varios meses. Esto significa lo siguiente. En primer lugar, el examen de certificación PMP se basa netamente en el ECO o el esquema de contenido del examen, que actualmente está en su versión 2021. Y adicionalmente, el PMBOK básicamente es una referencia de la cual pueden aparecer temas del examen, pero sin embargo, para que un tema aparezca dentro del examen debe pasar varios meses y un proceso bastante riguroso. Ahora respondamos la pregunta, ¿debo o no debo leer el PMBOK séptima edición? Como hemos visto, el PMBOK séptima edición me indica justamente cuáles son esos elementos esenciales o esos principios sobre los cuales se basa la gestión de proyectos. De esta manera, personalmente considero que al tratarse de elementos que son generales, en su gran mayoría de estos principios, nosotros ya los tenemos dentro del ECO. Porque estos elementos que son generales son buenas prácticas para gestionar un proyecto. De esta manera, si tú ya tienes material para estudiar justamente, que está enfocado en el ECO, muy posiblemente no sea tan necesario la lectura del PMBOK. De esta manera yo no consideraría o no pienso que actualmente sea una lectura obligatoria, pero sin embargo sí es una lectura recomendada. ¿Por qué? Porque estos principios que nosotros vemos en el PMBOK nos van a servir justamente para plantearnos claramente hacia dónde va un proyecto. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, los centrales, esos principios que debemos considerar en todo tipo de proyecto? Como hemos visto, el PMBOK séptima edición es solo una pequeña parte de todo el contenido real que existe realmente y que está detrás del PMBOK séptima edición, como puede ser o como lo es el PMI Standard Plus, el cual contiene una cantidad enorme de información que nos puede ayudar a gestionar un proyecto. Y el PMBOK séptima edición marca justamente esos bases o principios que debemos seguir para gestionar y para realizar un proyecto de manera adecuada. De esta manera vemos cómo el PMBOK séptima edición llega a ser una herramienta bastante útil para la gestión de proyectos. Y sobre todo nos ayuda a entender qué elementos son los principales, los centrales, esos principios que debemos siempre considerar en todo tipo de proyecto. Recuerda que si estás estudiando para el examen de certificación PMP y quieres elaborar básicamente un cronograma de estudio, puedes revisar el video que lo encontrarás justo en la parte de acá. Acá establecemos un cronograma de trabajo que te ayudará muchísimo si tú estás preparándote para el examen de certificación PMP. Ahora me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Qué opinas del nuevo enfoque que tiene PMI con respecto a esta séptima edición del PMBOK? Saludos y nos vemos en el siguiente video.